Buenos días. Está con nosotros Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal con licencia y candidato independiente a la presidencia de la República. Él renunció al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en febrero pasado, por diferencias con la dirigencia panista, que no aceptó su solicitud de registrarlo como precandidato al Senado de la República. En marzo pasado, Cloutier anunció su candidatura ciudadana a la presidencia de la República, por lo que solicitó al Instituto Federal Electoral su registro como candidato independiente, solicitud que fue rechazada, por lo que acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, instancia que también le negó la posibilidad de ser candidato independiente con registro, bajo el argumento de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar este registro. A partir de allí, Cloutier arrancó una cruzada nacional enfocada a modificar el marco legal electoral y la partidocracia, razón por la cual se halla este día en Ciudad Juárez. Buenos días y bienvenido. Gracias, Raúl, por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y con los lectores y seguidores de este diario. Igualmente, gracias, Gabriela, y gracias, Rocío, qué amables por acompañarnos y darme esta oportunidad de charlar con ustedes. Pues, ¿qué le parece si empieza diciéndonos qué busca usted con este movimiento y esta campaña que usted ha llamado campaña ciudadana hacia la presidencia de la República? Bueno, yo creo que vale regresarnos un poquito nada más a la parte jurídica que hacía mención Raúl, porque hay confusión por parte de la ciudadanía en esto. Efectivamente, el Instituto Federal Electoral me negó el registro, me fui a litigarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, popularmente conocido como TRIFE, y el tribunal, especialmente su sala superior, me negó precisamente el registro como candidato ciudadano, lo niega ratificando la negativa precisamente del instituto. Y aquí hay una parte importante, lo comento porque no tenían la razón jurídica. La razón jurídica nos asistía a nosotros, con un criterio muy simple. ¿Qué debe prevalecer cuando hablamos de derechos humanos? ¿Debe prevalecer los derechos de los ciudadanos o los derechos de los partidos? Yo no tengo ninguna duda que si estamos hablando de derechos humanos, como lo es el derecho a ser votado, es un derecho humano, tenía que estar por encima el derecho de los ciudadanos. Y el tribunal privilegió el derecho de los partidos. Contra toda lógica jurídica, optó por respaldar el sistema de partidos en el país y tomar una decisión política y no jurídica. La otra pregunta es, ¿qué debería estar jerárquicamente por encima? ¿La Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito o una ley secundaria, como ya lo decías tú, como lo es el artículo 218 del COFIPE, que le da exclusividad a los partidos políticos de postular candidatos a puestos de elección popular, mientras que la Constitución no le da esa exclusividad en elecciones federales? Entonces, ¿qué debía de prevalecer? Yo no tengo ninguna duda que tenía que estar por encima la Constitución. Y repito, el Tribunal Electoral optó por privilegiar una ley secundaria y a los partidos políticos por encima de la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Esta es la parte triste del litigio que hemos estado siguiendo. Mi siguiente etapa en la parte jurídica será ir precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se ha violado pues los derechos humanos en México, los derechos político-electorales del ciudadano, los derechos fundamentales, y esto es lo que vamos a ir a litigar en la Corte Interamericana. En este contexto, pues aún así estoy convencido de que las candidaturas independientes en México son necesarias y como tal son trascendentes para la incipiente democracia mexicana y necesitamos por lo tanto lograr que se consoliden. Si bien ya no fueron respetadas por parte del tribunal, tendremos que presionar precisamente
para que se logre esto en México, con el criterio aquel cuando mi padre nos decía, ¿cuándo han visto ustedes que un puerco suelte una mazorca? Nunca, de manera que vamos a tener precisamente que quitárselo a golpes de participación ciudadana. De ahí la importancia que tiene el movimiento jurídico que estamos emprendiendo para lograr las candidaturas independientes y el movimiento político que tiene que venir acompañado con participación de la sociedad que quiere exigir precisamente y que entienda que mi lucha no es por mi derecho nomás, sino es por el derecho de los mexicanos para ser votados sin necesidad de que nos pongan un sello de partido político obligadamente, como nos quieren hacer creer la partidocracia. No sé si me explico. Sí, abunda sobre eso, pero nos llama la atención, y ahorita Gabriela hacía una alusión en relación a la referencia que usted hace del bipartidismo, ¿no? Y no sé si quieres abundar ahí, Gabriela, en eso. ¿No se esperaba usted un fallo de esta naturaleza por parte de las autoridades electorales? Es decir, usted no es el primero que se ha postulado como candidato independiente. En el 2006, si no me equivoco, me parece que lo hizo Jorge Castañeda y el fallo fue exactamente igual. No se le permitió el registro e incluso él también acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cloutier no se esperaba esa respuesta? No, y déjeme decirle por qué. Primero, porque si bien es cierto que en el 2006 Jorge Castañeda emprende esta lucha, también es cierto que gracias a la lucha de Jorge Castañeda hubo, a partir de 2006, cambios constitucionales importantes que nos daban una plataforma jurídica a mí distinta. Y esto había que reconocérselo a Jorge Castañeda. Es decir, si viéramos la lucha por candidaturas independientes en México, de una escala 0 a 10, diríamos que Jorge Castañeda las llevó del 0 al 8. Hoy lo que yo estoy pretendiendo es llevarlas del 8 al 10. ¿Y qué reformas jurídicas importantes en materia constitucional se lograron? Mira, en 2007, el propio senador Manlio Fabio Beltrones llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 41. Este artículo 41, cuando sigue su proceso legislativo, se turnó a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación para dictaminarse. En el dictamen de esas comisiones se le estipuló en el artículo 41 una leyenda que decía que era prerrogativa exclusiva de los partidos políticos postular candidatos a puestos de elección federal. Siguiendo el proceso legislativo se llegó al Pleno de la Cámara para votarse y el Pleno le mandó borrar eso. Es decir, el legislador, el constituyente, no quiso darle constitucionalmente la exclusividad a los partidos políticos para postular candidatos. Esa exclusividad la tiene en una ley secundaria, que es el artículo 218 del COFIPE, pero en la Constitución no. Y ese es un primer aspecto. El otro aspecto importante es que Jorge Castañeda pretendió litigar su asunto y quiso ir al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral le contestó en aquel entonces: Jorge, yo no puedo atender asuntos de carácter constitucional. Y entonces se fue a la Suprema Corte, y la Suprema Corte de Justicia le dijo: Jorge, yo no puedo atender asuntos de carácter electoral. Y entonces se vio en la necesidad de irse precisamente a la Corte Interamericana, a los tribunales internacionales. Lo comento esto porque a raíz de la lucha de Jorge Castañeda, no solo se da esta modificación al artículo 41 constitucional, sino que también se da una modificación al artículo 99 de la Constitución, que establece que el Tribunal Electoral puede resolver la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución. Leyes electorales que sean contrarias a la Constitución, el 99 faculta al tribunal para haber dicho: ¿saben qué? Este artículo 99 me faculta a mí, el Tribunal Electoral, a que al señor Cloutier no le aplique el 218 del COFIPE. Podía haber dicho eso el tribunal. Y esto no lo tenía Jorge. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, y la tercera cosa y la más importante es que tuvimos una reforma constitucional en 2011, en junio de 2011 para ser específico,
en el marco de derechos humanos en el país. Esta reforma constitucional, entre otras cosas, modificó el artículo 1 constitucional, en donde pone hoy a la Constitución y a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en el mismo nivel de jerarquía. Hoy por hoy, pues, tenía que resolverse el tema de la candidatura independiente en el marco de esta reforma constitucional de derechos humanos. Por eso estaba yo seguro que la razón jurídica me asistía. Por eso sí esperaba yo que el Tribunal Electoral, su sala superior, entendiera el momento histórico y la trascendencia de que ellos se apegaran a derecho. Y no lo hicieron. Optaron por respaldar a la partidocracia, optaron por tomar una decisión política y no jurídica, optaron por darle la espalda, como lo han hecho los partidos, a la sociedad. Hoy por hoy nos obligan a tener que recurrir a instancias internacionales en un contexto jurídico distinto que estoy seguro que la instancia internacional nos terminará dando la razón. No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. Entonces sí esperaba una resolución distinta a la que dio el tribunal. Esperaba yo que el tribunal entendiera el momento histórico y la decisión histórica que tenían, pero ya me lo había dicho alguien, así como me lo preguntas tú, me decían, oye, pero no te van a dar el triunfo jurídico. ¿Por qué? Les decía yo, porque los magistrados actuales son mediocres y tienen dueño. Y yo me negaba a creer eso, porque pensé que ellos se sabrían que pertenecían a un poder autónomo y distinto al del Ejecutivo, cuando todo dejó claro que sí tenían dueño. Entonces, más que una candidatura independiente, usted lo que pretende es una cruzada, bueno, en busca de... Es que una candidatura pretende, por un lado, sí la candidatura, por supuesto que quiero ser presidente de la República, estoy convencido que se puede hacer mejor las cosas en el país. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Mira, cualquiera que ha hecho trabajos domésticos en su casa, y también los hombres le entramos a eso, sabemos cómo se barren las escaleras. ¿Ustedes saben cómo se barren las escaleras? A ver, ¿cómo? De arriba abajo. De arriba para abajo. Así hay que barrer el gobierno mexicano, de arriba para abajo. Precisamente, por eso necesitamos barrerlo primeramente arriba y de ahí empezar. Por eso quiero ser presidente también, porque estoy seguro que el gobierno mexicano se puede barrer desde arriba, porque solamente así podemos exigir congruencia y decencia a todos los demás funcionarios. Estamos hablando que de conseguir estas reformas legales, usted dentro de 6 años aspiraría a ser presidente de la República también. Bueno, es muy aventurado pensar eso, porque aquí aplica aquella que cuentan de unos par de jóvenes que estaban encarcelados en el calabozo en la época medieval y piden que antes de que los decapitaran, quieren que les cumplan su última voluntad, que era platicar con el rey. Y le dijeron, deja de estar molestando, hombre, ya te vamos a cortar la cabeza, ¿para qué quieres molestar al rey? Bueno, dice, es mi última voluntad. Y los llevan a platicar con el rey para cumplir su última voluntad y le dicen, señor rey, nosotros tenemos un sistema que podemos enseñar a hablar a su perro, le dicen. Y dice el rey, ¿de veras? Sí, le dicen, nomás que tiene que mandarlo a clases todos los días allá al calabozo. Pero conste, les dice el rey, lo voy a mandar a clases todos los días, pero si no me lo hacen hablar, los decapito. No hay problema, le dijeron. No, es que nosotros tardamos 5 años, le dijo él, para que pueda hablar. Y entonces regresan al calabozo y el otro compañero, todo asustado, le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Mira, loco, le dice, en 5 años se muere el rey, se muere el perro o me muero yo. Entonces, en 6 años, caray, falta mucho. Ahorita lo importante, primeramente, es lograr un buen avance en esta elección y al mismo tiempo lograr que jurídicamente las candidaturas independientes, y hay que decirlo también, la reelección legislativa se consolide en el país. De esto estaríamos permitiéndole empoderar al ciudadano mexicano y quitarle sistemas de control a la partidocracia. Y en esto estamos enfocados. Además, estoy convencido que si los mexicanos quieren, pueden mandar el mensaje correcto a través de la elección a la partidocracia y a la clase política.
Le estarían mandando el mensaje de decirle, no estamos de acuerdo con que le hayan dado la espalda a la sociedad. Y lo pueden manifestar a través de la boleta, poniendo mi nombre completo, Manuel Jesús Cloutier Carrillo, y votando por un servidor, si así lo creen ellos. Pero en ese caso, ese voto sería nulo. No, el artículo 277 del COFIPE establece una diferencia entre los votos válidos, los votos nulos y los votos por candidatos no registrados. Y el acta, cuando se computa el acta de escrutinio, al terminar una elección, tiene los espacios para votos de los diferentes candidatos registrados, para los votos nulos y para los candidatos sin registro. Existen esos espacios y sí cuentan los votos. Cuentan y son válidos. Entonces, esto no lo digo yo, lo dijo el mismo magistrado Galván, Flavio Galván, el día de que resolvieron negarme el registro, así lo dijo él públicamente. Lo estableció ahí, dijo, ¿cuál es la situación en la que estamos? Dijo él, tenemos candidatos partidarios y candidatos sin registro. Esa es la realidad que hoy por hoy tiene el país. ¿Por qué? Porque me negaron una opción que yo quería, que hubiera candidatos partidarios, candidatos independientes y candidatos sin registro. Me negaron el que existiera candidatos independientes. Pero no se cuentan de manera genérica esos votos de los candidatos sin registro, o si se cuenta, por ejemplo, en este caso. Si no lo contaran bien, me estarían dando elementos para el pleito jurídico que voy a implementar en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque entonces me estarían negando, con mayor razón, mi derecho a ser votado. ¿Sí me explico? ¿A la Corte Interamericana usted acudiría después de las elecciones? No, vamos a presentarlo ahora a finales de mes, el recurso. El litigio, vamos a ir precisamente, pero esto ya corre otros tiempos, por eso la trascendencia que tenía la decisión del Tribunal Electoral, porque los tiempos en la Corte Interamericana son otros. Sí. Así es. ¿Y quién está con usted en esta campaña, en esta cruzada? Es decir, ¿quién lo está apoyando económicamente? ¿Quién lo está financiando? Porque tiene un costo todo el esfuerzo que están haciendo. Bueno, primero me cuesta parte a mí. O sea, yo le he tenido que poner centavos a esto. Segundo, pues hay gente que cree en este movimiento, me lo decía el otro día alguien, por ejemplo, México necesita patriotas. Usted es un patriota, me dijo, y lo voy a apoyar. Entonces hay gente que cree en esto, que entiende que si hay gente que está dispuesta de manera generosa a impulsar la lucha política, hay gente que dice, yo no me animo, pero yo le pongo. Y hay gente que le está poniendo. Tampoco hay que decirlo, no son las grandes cantidades, pero esto nos permite que al menos en una plaza que llegamos, no deja de cuando menos los gastos de la visita salen. Entonces, pues ahí vamos para adelante, El otro día en Culiacán organizamos una cena precisamente con empresarios, cobramos a 1,000 pesos el cubierto, en donde alguien patrocinaba la cena para que nos quedara libre precisamente esto, y bueno, pues salieron ahí 150,000 pesos, y así vamos juntándole sobre la marcha, y ahí van las cosas avanzando, no ha faltado dinero. ¿Usted siente que está asumiendo el relevo de aquella, por decir, lucha que inició su padre? Bueno, lo que pasa es que las circunstancias son distintas. La parte que sí es similar es que en aquellos años de la lucha de mi padre y de decirlo aquí en Juárez y en Chihuahua, de Pancho y de todos ellos, por decirlo así, se veía como una lucha utópica, se veía como una lucha imposible contra el viejo régimen de partido, de monopolio de partido. Hoy me quieren decir a mí que esto es imposible ante la lucha contra el oligopolio de los partidos. Y yo digo que sí se puede, se pudo en aquella. Nomás que, bueno, a veces tardan las cosas, pero hay que irlas empujando. El dicho popular es muy sabio. ¿De cuál hachazo se cae el árbol? Del último. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguirle dando. Esto implica, obviamente, un rompimiento total con el Partido Acción Nacional. Pues lo que pasa es que no es así. Yo aquí la pregunta es, ¿dónde se equivocó el Partido Acción Nacional? ¿Quién es el que rompió con quién?
Y yo creo que el problema de fondo es que el Partido Acción Nacional rompió con dos preguntas fundamentales. Una pregunta es, ¿qué defiende? Es decir, esto automáticamente nos remite a valores y principios. Y la otra pregunta es, ¿qué país quiere? Y esto nos dice, nos obliga a contestar, ¿para qué quieres el poder? Cuando tú no eres capaz de contestar estas dos cosas, pierdes los dos rediles que deben enmarcar la acción de gobierno. Y hoy por hoy, para mí, el que rompió con sus principios fue Acción Nacional. No yo con Acción Nacional o Acción Nacional conmigo. Acción Nacional rompió con sus principios. Y yo soy un convencido que se puede y se debe gobernar con principios. ¿Por qué quiere gobernar México? ¿Por qué quiere ser presidente? Porque estoy convencido que las cosas se pueden hacer bien en este país. Cuando la gente no está distorsionada, cuando la gente no viene malintencionada, cuando la gente no viene chueca, lo voy a decir de una manera muy simple, como lo dice Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana, nos decía, antes de dedicarme a la política, que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. ¿Voy a ser generoso o egoísta? Hoy por hoy, la política que yo conocí en antaño con mi padre, en el PAN aquel, era una política generosa. Se venía a servir, no a servirse. ¿Qué ha pasado hoy? No solo en el PAN, sino en todos los partidos políticos, que la gente viene de manera egoísta a servirse. Y esto tiene que cambiar. ¿Y por qué? Porque los mexicanos tenemos que entender que la política es demasiado importante como para dejarla en manos exclusivas de los políticos. La política nos afecta todos los días, por lo que se hace o por lo que se deja de hacer. De tal manera que nos urge que los mexicanos entendamos que los dueños de México somos nosotros, los ciudadanos, y que los gobernantes son empleados. Yo lo que estoy pretendiendo es que entendamos los mexicanos que si alguien viene a decirnos que él va a ser el salvador del país, te está mintiendo. Mentiras, hombre. ¿Quién va a ser el salvador de este país? Pero segundo, si nos quiere decir que va a ser el salvador regalando cosas, pues más mentiras nos está echando. Porque entonces el que viene a regalar lo que quiere es seguir teniéndonos jodidos. Porque miren, a mí cada vez que alguien llega regalando cosas, me genera una gran desconfianza. Primero, porque ¿qué querrá, digo yo, para andar regalando? Segundo, ¿de dónde saca el dinero? Porque a los que nos cuesta el dinero no lo andamos regalando. Tercero, alguien que viene a regalar cosas, de seguro me va a fregar si acaso ya no me está fregando. Entonces, yo no creo que la salida adelante de este país va a ser a través de regalos. Eso es mentira. Eso es parte de lo que quiere crear la partidocracia, queriéndonos convencer a los mexicanos de que nos quedemos allá atrásito de esta raya, fuera de la política, te voy a dar regalitos y yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana con la política. Y esto es lo que tiene fregado al país. Yo lo que ando invitando es a los mexicanos que se crucen la raya, que le digan a los gobernantes, hey, tú no eres dueño del país, el dueño soy yo. Y tú eres empleado. Y como empleado estás obligado a rendir cuentas. Y con esa actitud cambiaríamos realmente el país. ¿Por qué creo que se puede gobernar distinto? Empiezo también desde lo que haría yo como presidente de la República. Primero, es increíble de veras, Rocío, que a prácticamente ya 2 sexenios de que el PAN sea gobierno federal, no haya existido una cruzada contra la corrupción en el país, siendo que era uno de los grandes estandartes del PAN. Yo sí voy a emprender una cruzada contra la corrupción. Yo sí voy a combatir seriamente la corrupción. Cuando todo funcionario público federal que le pida dinero a la ciudadanía, el mexicano va a aprender que conmigo denuncias, inmediatamente y personalmente me voy a encargar de que procesemos a ese funcionario público. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener precisamente un grupo
que le voy a llamar los intocables, como los de Elliot Ness. Van a ser 10 fiscales, dependiendo directamente de mí, para que cada vez que un ciudadano denuncie, entren inmediatamente a atender ese asunto para procesar al funcionario público federal corrupto. Es increíble, yo llegué anoche aquí a esta hermosa ciudad y preguntándole a la gente cómo están las cosas, me decían, están mejorando desde que se fueron los federales. Así me decía la gente. Fíjate nomás. Es increíble. La gente aprendió aquí en Juárez a tenerle miedo a los federales, que deberían de ser los que la protegieran, porque fueron los que se convirtieron en extorsionadores de la sociedad y los abusones de la sociedad. Abusaban de la sociedad. Esto es lo que hay que cambiar. Y esto cambia desde arriba, como decíamos. Entonces yo sí voy a emprender una cruzada contra la corrupción. También le digo, sí voy a combatir el lavado de dinero, a diferencia de lo que algunas gentes están sugiriendo, que hay que fortalecerlo. Yo lo voy a combatir. ¿Y saben ustedes cómo se combate el lavado de dinero? Con inteligencia financiera y fiscal. ¿Y saben cuántas gentes trabajan en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda? 24. Ese es el nivel de prioridad que el sexenio de la guerra contra el narcotráfico le está dando al combate al lavado de dinero. Yo sí le voy a dar importancia a eso, porque además, como se hace con inteligencia financiera y fiscal, combatir el lavado de dinero no significa que tengas que tirar balas y le pegas en serio al crimen organizado. Pero además, ¿saben ustedes por qué no se combate el lavado de dinero en México? Porque en México no solo, Rocío, se lava dinero del crimen organizado, también se lava dinero de los políticos. ¿O me equivoco? O del cuello blanco. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren combatir el lavado de dinero? Los políticos. Y a México hay que combatir el lavado de dinero. Y finalmente les digo también una cosa, no existe crimen organizado sin apoyo institucional. Y es increíble que en el sexenio de la guerra contra el crimen organizado no se haya combatido a los funcionarios públicos corruptos y a los narcopolíticos que le dan sustento institucional al crimen organizado. Todos los estados que han tenido un efecto detonador en el crecimiento del crimen organizado en el país tienen un sexenio de gobernador en el que detonó. Cuando hablamos de Sinaloa, yo sé perfectamente en qué sexenio detonó. Cuando hablamos de Chihuahua, ustedes saben perfectamente en qué sexenio se destapó. Cuando hablamos de Tamaulipas, la gente de Tamaulipas sabe perfectamente en qué sexenio se destapó esto. Si nos vamos a Michoacán, la gente sabe. Si nos vamos a Zacatecas, la gente sabe. Todo el mundo sabe precisamente en qué sexenio se dio la alianza del crimen organizado y los narcopolíticos. Entonces, ¿cómo encuadra, cómo enmarca, cómo cataloga esta guerra contra el narco emprendida por el actual sexenio? Mira, todo indica que el presidente Calderón, cuando estaba chiquito, no le regalaron soldaditos. Entonces no jugó a los soldaditos. Al señor le faltó infancia, hombre. Y ahora lo vemos que se viste de soldadito. Lo vemos que quiere jugar a las guerritas. Y esto no es juego. Esto es muy serio. Y no se juega, ni se actúa como lo está haciendo él, con la ligereza que lo está haciendo. No se hace así. Sí necesitamos policías confiables, pero estamos hablando de que los señores van a formar policías confiables y vienen los policías federales, porque lo que vienen a decirnos del gobierno federal es que el problema son las policías municipales que están coludidas con el narcotráfico. Eso es lo que nos dicen. Y viene la policía federal y es la que se dedica a extorsionar a esta comunidad. Y entonces, ¿cuáles son las policías confiables? Y luego vas y denuncias precisamente y tienen a su protector ahí, en el secretario de Seguridad Pública, que sus angelitos nunca hacen nada según él. Caray, esto tiene que ser serio. Si queremos realmente combatir estas cosas, sí necesitamos policías confiables, pero también necesitamos un sistema judicial confiable. Pero también necesitamos combatir el lavado de dinero, pero también necesitamos combatir el sustento institucional que le dan los funcionarios públicos corruptos.
O sea, tiene que ser integral. Necesitamos generar empleo. Si no le damos a los jóvenes las oportunidades a las que tienen derecho, ¿quién crees que presto va a estar precisamente a ofrecérselas? Pues al crimen organizado. Tenemos que trabajar en la vía educativa, tenemos que llegar antes a los jóvenes, a los niños, antes de que llegue el puchador. ¿Saben cuándo tenemos que llegar con ellos? En quinto y en sexto de primaria, porque en secundaria ya está llegando el puchador. Pero todo eso que usted plantea, ¿cómo lograrlo? O sea, ha habido esfuerzos de administraciones de hacerlo y de repente se atora en la Cámara de Diputados, en los senadores, en las otras instancias. O sea, ¿cómo hacerlo? Usted estuvo en la Cámara de Diputados. Con todo respeto, para implementar una policía confiable en el país no necesitas de la Cámara de Diputados. Es una tarea del Poder Ejecutivo, de los diferentes órdenes, federal, estatal y municipal. Esa es chamba del Ejecutivo. Y yo le estoy diciendo, si el Poder Ejecutivo federal no es capaz de implementar policías confiables, como ya lo vivieron ustedes aquí, ¿qué tiene que ver el legislativo con esto? No solamente la policía confiable, o sea, me refiero a todos los planteamientos que usted hace de combate al tráfico de drogas, de combate al lavado de dinero, pero el lavado de dinero no necesitas al Poder Legislativo. ¿Cómo hacerlo como Ejecutivo? Le acabo de decir, tiene una unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda con 24 gentes. Caray, es una payasada, pues hay que meterle dinero. Su propuesta sería, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo le haría Pues hay que Gutiérrez? meterle dinero a eso. O sea, el presupuesto tiene que reflejar las prioridades. Si no es prioridad el combate al lavado de dinero, pues es lógico que tengan nomás 24 gentes y no le pongan recursos a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Pues hay que ponerle recursos para combatir eso, recursos, por estrategia, y hacerlo de manera adecuada. Pero eso no necesita del Poder Legislativo. Eso hay que hacerse. En México lo que falta, en muchos de los casos, es voluntad, hombre. ¿Para qué nos hacemos? Miren, el fiscal Giovanni Falcone, aquel fiscal en Palermo, Italia, que combatiera severamente a la mafia, nos decía dos premisas. Nos decía Falcone, el Estado tiene la fuerza para derrocar a la mafia. Yo creo que es una premisa fundamental. El día que aceptemos una premisa diferente, es tanto como decir que en México esto ya no tiene remedio. Que cruzamos, pues, el punto de no retorno. Primera cosa, premisa. La segunda premisa que nos decía Falcone es, nos decía Falcone en su segunda premisa, caray, se me fue el rollo, nos decía, la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado. Hoy por hoy, si tenemos en México una mafia arrogante, es porque el Estado ha estado ausente. Lo que es todavía peor, pasó de la complacencia a la complicidad, es lo que vengo denunciando. Y entonces, ¿cómo hacerlo, dice usted? Pues limpiando la casa primero. ¿Cómo duermes con el enemigo si lo tienes adentro? Que empezar a meter a la cárcel a los funcionarios públicos corruptos que le dan sustento institucional al crimen organizado. Y a esos no hay que irlos a buscar a la sierra, esos están en las oficinas de gobierno. Y eso hay que hacerlo. No necesitas al Poder Legislativo para eso. El momento que empieces a hacerlo, la gente va a aprender dos cosas. A denunciar, porque le va a tener confianza, porque va a ver que sí va en serio esta acción. Y va a aprender también el funcionario público corrupto a que, caray, sí pasan cosas. El problema principal de este país en materia de la corrupción es la impunidad. En México no pasa nada, decía don Enrique González Pedrero, y cuando pasa, no pasa nada. Tiene que cambiar esto. En México tienen que pasar cosas. Aquí ahorita veía, ustedes están recordando, exigiendo justicia precisamente a favor de reporteros de ustedes que fueron asesinados. ¿Y qué es lo que hay hasta ahorita? Impunidad. Esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué pasa cada vez que hay impunidad en el asesinato a un periodista? Más gente se anima a agredir a un periodista. El día que vean que pasan cosas y que sí hay consecuencias para el que se atreve a atentar
contra la libertad de expresión en un país que es pilar fundamental de una verdadera democracia, el día que vean que pasan cosas, que se convierte una situación de prioridad del Estado mexicano contra todo aquel que atente contra un periodista, ese día van a ayudar a inhibir las agresiones contra periodistas. Pero resulta que el problema de los periodistas en este país es de los periodistas y de nadie más, pareciera. A las autoridades les importa sorbete, a la autoridad federal no le importa, y a la autoridad estatal yo casi le puedo decir que la mayoría de las agresiones provienen desde ahí. Es mi experiencia. Pero todas las quieren enmarcar en el crimen organizado, como cortina de humo, ¿sí? Cuando todos sabemos que el narcotraficante es un ilegal, pero el narcopolítico también lo es, pero el narcotraficante ya se sabe ilegal y el narcopolítico puede afectarle su carrera política si denuncias esa situación. En varias ocasiones ha hablado usted del narcopolítico, de los funcionarios públicos corruptos. Es que es una de las peores amenazas al país. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde llegan, digamos, estos grados de complicidad? Hasta lo más alto de que se imagina, pues se lo estoy diciendo. ¿Hasta dónde? Hasta muy alto, mucho muy arriba en este país. Y empezando con su ejemplo de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Por eso quiero ser presidente de la República, porque estoy aferrado a que puedo ayudar a mi estado Sinaloa, pero que no lo voy a poder ayudar desde Sinaloa. Para ayudar a mi estado Sinaloa y para ayudar a lugares como Juárez, necesito llegar a la presidencia de la República. Pero esas complicidades específicamente con el narcotráfico, con el crimen organizado, al desde más arriba alto están, nivel de lo que se imagina. ¿de qué estamos hablando? ¿De secretarios, del presidente mismo? De más alto nivel que se imagina. Por eso hay que cambiar este país desde arriba. ¿Y usted sabe en dónde, quiénes, digamos, sabe nombres y por qué no los denuncia? Pues porque necesito llegar. Y ahorita como candidato, como aspirante, ¿por qué no denunciarlo? ¿Y por qué cree que mataron a Colosio? O sea, ¿tiene miedo que lo ¿Tiene maten? miedo? No, qué miedo voy a tener, por eso quiero llegar, para poder limpiar la casa. Pero necesito llegar. ¿Y por qué no empieza con la denuncia primero? A ver, Concreto. pues mejor llego, ¿no? Y entonces sí meto a la cárcel a los que tengo que meter. ¿Por qué? Porque no tengo confianza en los que están. Ese es el problema. No hubo aquí denuncias de parte de ciudadanos de Juárez que denunciaron a los federales corruptos que estaban extorsionando a la gente y los metieron al bote a los federales, pero luego mataron a estas gentes. ¿Qué no fue eso? Pues entonces, ¿en quién voy a confiar? Hay que llegar para empezar a limpiar realmente este país desde arriba hasta abajo. En 2000, cuando llegó Fox, se habló del cambio, con la llegada del PAN, con Calderón igual, y vemos cómo estamos, después de 12 años de administraciones panistas. Bueno, ya lo decíamos. ¿Por qué creerle a usted? Primero, hay que decirlo muy claro. El error que cometimos los mexicanos fue que creímos que México iba a cambiar desde el poder. Y ya se los dije, México no va a cambiar desde el poder. México va a cambiar cuando nosotros los mexicanos cambiemos la actitud frente al poder. Ese es el primer llamado que yo hago. Los mexicanos tenemos que creérnosla a nosotros mismos. Si queremos romper la crisis de credibilidad del mexicano, que ya no cree en nada ni nadie, el mexicano tiene que empezar por creer en sí mismo. Yo creo en mí mismo. Por eso ando metido en esto. A mí esto me cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, la paz personal, la paz familiar. Yo estoy metido en esto porque creo en esto, porque creo que México tiene que cambiar. Y no cambió. A Fox todo indica que tenemos un Fox antes y después de Marta. Que así como Dalila le cortó el pelo a Sansón, todo indica que Marta le cortó otra cosa a Fox. Pero ese es el problema de Fox. A mí no me falta nada. ¿Y a Calderón qué le cortaron? El problema de Calderón, creo yo, estriba que cuando la gente llega, ya lo decía yo, queriendo cambiar todo de una, se termina frustrando. Porque esto no se cambia todo de una. Por eso yo tengo bien claro las 4 cosas que sí voy a cambiar, si los mexicanos quieren que sea su presidente de la República. Y esas 4 las voy a cambiar. Se llama concentrar el esfuerzo. Si tú quieres cambiar todo en este país, que tiene muchas cosas que mejorar, te vas a frustrar porque no vas a poder, porque el criterio popular es muy sabio, el que mucho abarca, poco aprieta.
Yo tengo bien claro las 4 cosas que sí voy a cambiar, y cambiando esas, corresponderá a otros, después de 6 años, que ellos vengan y cambien las demás. Pero esas 4 sí las voy a cambiar, y ahí voy a poner todos los acentos, todos los esfuerzos en esas 4. Y es generación de empleo en este país. México no va a mejorar si no se crean las condiciones atractivas para que venga la inversión a México. Lo único que genera empleo no son los presidentes del empleo. Los presidentes no generan empleo. Los presidentes generan condiciones para que venga la inversión, y es la inversión la que genera empleo. Y hoy por hoy México no está creando condiciones para que venga inversión productiva. Hay que crear condiciones, entre otras condiciones de seguridad jurídica, condiciones de seguridad personal, condiciones de seguridad patrimonial. ¿Sí me explico? Primer punto. 3 cosas. La otra, México necesita que la calidad de los servicios educativos en el país sean de nivel de escuela privada. Y lo tienes, tú crúzate ahorita aquí a la frontera, crúzala a Estados Unidos y ve la calidad de las instalaciones y de la educación pública. Y es muy buena. No se demerece contra una educación privada. Acabo de estar en Roswell precisamente, donde estaba estudiando mi hijo, y fui a ver la high school pública ahí. No le pide nada. De muy buenos niveles. Así tienen que ser las escuelas mexicanas. En lugar de andar tirando el dinero en una sarta de tonteras que se gasta el dinero en la política mexicana, es métele dinero para que la escuela mexicana sea reflejo del México que queremos ser y no modelo del México que somos. Pero empiezas a educar desde ahí. Entonces, a la educación le tenemos que meter mucha lana y en serio para generar educación de calidad, alineando los objetivos. Hoy por hoy, un maestro que quiere ganar muy buen dinero tiene que tener 3 plazas en México. Y para tener 3 plazas tiene que ser muy buen grillo en el sindicato. Mejor que un maestro gane muy bien porque es muy buen maestro, ¿no? En lugar de que gane muy bien porque es muy buen grillo. Y esto hay que alinearlo. Y si tú empiezas a pagar muy buen dinero por ser muy buen maestro, le empiezas a quitar fuerza al sindicato. No sé si me expliqué. Claro que sí. Entonces decíamos, educación, empleo, salud. Yo me pregunto si a 12 años de distancia de que se dio la alternancia en el país, si los servicios médicos en el Seguro Social son mejores hoy que cuando gobernaba el PRI en el gobierno federal. Yo me pregunto. Mi respuesta es que no. La atención médica que dan en el Seguro Social sigue siendo igual de mala y deshumanizada al ciudadano. Y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No puede ser. Queremos que realmente haya una redistribución de la riqueza en el país. Tenemos que redistribuir oportunidades a través de la educación, pero tenemos que darle a la gente también un servicio de calidad en la salud. No basta la cobertura universal. No basta el enfoque cuantitativo, necesitamos establecer un enfoque cualitativo y tengo diseñado el modelo de cómo lo vamos a lograr. Y finalmente, ya lo decíamos y ya lo tocábamos el tema de seguridad. En este país tiene que haber paz. No se podrá crear condiciones de seguridad y que el día de mañana haya inversión con lo que está pasando en México. ¿Usted tuvo que sacar a su familia? ¿Por qué está su hijo estudiando en Estados Unidos? Porque se quiso ir a estudiar allá, No, pero mi por familia razones de está conmigo. Mi familia, o sea, yo tengo hijos estudiando en Monterrey, tengo otro estudiando en la Ciudad de México, tengo dos niñas, y tenía un hijo estudiando precisamente en Estados Unidos. Es decir, no ha sacado a su Yo hijo estudié en por Estados su Unidos la prepa, también la high school, y él quiso irse a estudiar la high school. Mis otros hijos mayores ya estudiaron, estudiaron en Canadá, ellos, quiso irse a esta escuela militar, y bueno, pues yo en la medida que puedo económicamente, les doy la libertad de que estudien donde quieran.
y son ellos los que deciden. A lo que me refería es que no fue por cuestiones de seguridad, ni por amenazas o intimidaciones. No. O sea, yo creo que en este país lo que falta es voluntad de hacer las cosas bien. Muy bien. Gaby, no sé si tenga algo. Sí, ¿cómo ve el PAN? Porque usted habla ahorita, durante esta entrevista ha tenido la oportunidad de señalar un PAN de antes, incluso rememoró el PAN aquí en Chihuahua y algunos de sus liderazgos, como Francisco Barrio. Pero ¿cómo ve al PAN ahora? Porque habla también usted de una pérdida de rumbo. ¿Cuándo perdió el partido el rumbo? ¿Y cómo ve el partido ahorita en esta coyuntura electoral? O sea, ¿hacia dónde va el PAN? Sí, mire, yo le diría, y ya lo dije en alguna forma, el PAN perdió rumbo cuando dejó de contestar esas dos preguntas. ¿Qué defiende y qué país quiere? Cuando dejó de contestar esto, hoy por hoy, lo que más se extraña de Acción Nacional es su proyecto político. Antes teníamos plataforma política, antes de tener candidato. Es decir, se tenía el proyecto de país antes de quién lo iba a encabezar. Esto es lo que se extraña. Ahorita pregúntale a Josefina para qué quiere ser presidente y no sabe. Ahí anda copiándole a todo mundo, no sabe qué contestar, ¿sí? Pero también pregúntale a Enrique Peña Nieto, y ese no quiere más que el poder por el poder. El PRI, hoy por hoy, es el viejo PRI. El PAN, hoy por hoy, es el nuevo PRI. Y el PRD y la izquierda mexicana, pues es el... No sé qué PRI será ese, el PRI del siglo XIX, carambas, hombre. Ahí anda con Santana el amigo todavía, fíjate nomás cómo andará. ¿Dónde estará ese amigo? México necesita otra cosa, México necesita que veamos el futuro, que nos comprometamos los mexicanos a construir un futuro diferente. No se puede gobernar a México viendo hacia atrás. No se maneja un auto viendo el espejo retrovisor, se maneja viendo adelante. Señor Cloutier, pues le agradecemos su presencia, su visita en el diario de Ciudad Juárez. Al contrario, Raúl, pues visita a muchas esta gracias ciudad. a ustedes, Rocío, Gabriela, qué amables por esta oportunidad de dialogar. Espero haber sido claro en las ideas y que también pues la gente que está al pendiente de estas noticias en este extraordinario medio de comunicación entienda que la democracia se construye. Así como decíamos que los gobiernos se limpian de arriba para abajo, la democracia se construye de abajo para arriba. Muchas gracias.